Damos inicio al curso de Cultura Guatemalteca con la guía de estudio número 1 y el tema Artes y Artesanías Populares. Dentro de esta guía hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de lo que eran los textiles. En Guatemala, pues es muy caracterizada por la elaboración de textiles, de trajes típicos, en su mayoría femeninos, ya que los masculinos, pues con el paso de los años han ido desapareciendo. Hablamos de algunas características respecto a los trajes y vimos pues que estos son elaborados de fibras naturales y con el paso de los años las técnicas han ido avanzando hasta llegar a un proceso industrial. El vestuario femenino, pues es el que contempla más rasgos o características en cuanto a elementos de uso a comparación de los trajes masculinos. Realmente por temas demográficos, por temas culturales, se ha perdido la importancia y el valor que tienen estos, ¿verdad? Y de dónde estos han sido elaborados. Decíamos en la clase pasada, pues que los trajes o en sí todo lo que es la expresión artística en Guatemala es gracias a los diversos recursos vegetales, minerales y animales que hay en Guatemala. Los recursos naturales que ofrece o que tenemos en nuestro entorno, pues han permitido por muchos años la elaboración de las artesanías de diversas índoles. En Guatemala se elaboran textiles, cerámica, pintura, de todo, o sea, trabajos en madera, trabajos en hierro, de todo. Entonces, el guatemalteco por naturaleza trae consigo esa parte artística y elaboración de algunos objetos de carácter artesanal. Pero lamentablemente, pues con el paso de los años, como les decía, la técnica artesanal se le llama artesanía porque es elaborado con las manos, es una expresión de arte, pero lamentablemente hoy se ha industrializado todo y estos elementos pues han ido desapareciendo con el paso de los años. Hay algunos lugares en donde se utilizan para la elaboración de los textiles diferentes técnicas entre las técnicas y recursos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y pues hablábamos, dice, para la confección de lienzos y prendas de vestir se emplean dos clases de telar. Está el de origen prehispánico, que es el de cintura, de mecapal o de palitos, y el de origen español o telar de pie, conocido también como el de pedales o palancas. Entonces, son dos formas o dos técnicas para la elaboración de los lienzos que posteriormente pues se unen para la creación de los trajes típicos. Entonces está la técnica de lo que es el de origen prehispánico, que es el telar de cintura o mecapal o de palitos, y el de origen español, que es el telar de pie, conocido como el de pedales o palancas. ¿Sí? Hay dos tipos y obviamente cada región, dependiendo sus recursos y sus avances, ha desarrollado más una técnica que otra, pero solo existen estas dos técnicas para elaboración de trajes. Dice, en cuanto al telar de pie, sobresalen algunos municipios como, vea, donde se elaboran o se confeccionan en su mayoría este tipo de artesanías que son los textiles. En San Cristóbal Totonicapán, Momostenango Totonicapán, Santiago Atitlán Sololá, San Pedro Zacatepeque San Marcos y Salcajá Quetzaltenango. El armazón y el procedimiento para utilizar este tipo de telar heredado de los españoles son muy complejos. El telar en cuestión se caracteriza porque los tejedores, en su mayoría hombres, emplean los pies para ir oprimiendo palancas y pedales, al mismo tiempo que con sus manos manejan los carretes de hilo y las lanzaderas y suben y bajan todas las piezas que separan la, ur- la urdimbre de la trama. Entonces, es una técnica que desarrollan en su mayoría los hombres y aquí vemos las zonas o áreas en Guatemala en donde predomina la elaboración de textiles a base del telar de pie. Entonces les decía, en el caso de los trajes o textiles, sobresale las prendas femeninas más que las masculinas, ¿verdad? En el caso de las mujeres, dice, las piezas de vestir femeninas son el huipil, que es la blusa, que constituye la prenda más vistosa del traje indígena y el corte llamado también morga, refajo en agua, que es la falda. Los hay, dice, de dos tipos, envueltos y plegados. Además, no debe faltar la faja o cinturón ceñidor
y el perraje, rebozo o chal. Entonces se da cuenta en el caso de las mujeres como que las piezas son más complementarias, más variadas que en los varones, ¿verdad? Y además, hoy en día, como les decía anteriormente, la pieza o el traje masculino pues ya se ha ido olvidando, ha ido desapareciendo. Solo en algunas áreas rurales del altiplano aún conservan el uso de los trajes indígenas masculinos. Dice, esta última pieza es una especie de mantón mucho más largo que ancho, con el que las mujeres se cubren la cabeza y la espalda. Sirve de abrigo para llevar a los niños pequeños. En muchos pueblos, como por ejemplo Santiago Atitlán y Quetzaltenango, es una pieza obligada que las mujeres usan para salir a la calle y para entrar a la iglesia. Entonces ya es por cuestiones ideológicas que se utiliza el famoso perraje, ¿verdad? Entonces, esas son algunas características del traje típico femenino. Ahora, respecto al telar, dijimos que hay dos técnicas. Está la técnica de origen prehispánico y la técnica de origen español. La prehispánica es antes del ingreso de, y la de español es después del ingreso de los españoles. Es decir, que muchos dicen que el traje típico lo inventaron los españoles. No se refiere a eso, sino que la historia lo que trata de decir es que conforme los españoles iban conquistando, así fueron implementando o complementando la técnica artesanal que ya habían desarrollado por su parte los mayas, y entonces ellos lo complementaron asignándole un traje típico a la región. Eso es lo que trata de decir la historia. El telar de palitos, dice, el telar de palitos es solo en apariencia un instrumento sencillo. Por lo general se compone de 7 palos, los cuales varían de acuerdo a la técnica y a la cantidad de cambios de color en las decoraciones que realice la tejedora. El telar tiene 2 varas de madera que se colocan una en cada extremo de la urdimbre. La superior se sujeta en uno de sus extremos y a un árbol y a la viga de la casa. En el otro extremo, la vara inferior se ata a un cinturón o mecapal que la tejedora, perdón, pone alrededor de sus caderas. Los otros palos o piezas del telar que se ubican entre la vara superior y la inferior tienen nombres y funciones distintas. El peine, el auxiliar del peine, un centro de tela, una caña, la espada y la lanzadera. Así sentadas sobre un petate o estera, las mujeres mayas tejen las piezas que les servirán para armar las diferentes partes del vestuario tradicional. Las telas confeccionadas con telar de palitos se elaboran en gran cantidad de los pueblos de los departamentos centrales, occidentales y noroccidentales del país: Zacatepeques, Chimaltenango, Sololato, Tonicapán, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz son los departamentos en donde predomina la elaboración de textiles en Guatemala. Entonces, aquí vemos 2 puntos claros respecto a la elaboración de trajes típicos, que hay una técnica de origen prehispánico y una técnica de origen español. Lo que bien es cierto es que los trajes femeninos son más complejos, más complementarios. Los trajes femeninos pues tienen más enfoque que un traje masculino, ¿verdad? Por la importancia, el significado que tiene para la mujer. Y aquí están las 2 técnicas, ¿verdad? De elaboración de trajes típicos. Y aquí nos sigue hablando, dice, otra pieza femenina indígena utilizada en algunos pueblos es eh, no logro identificar bien la palabra, pero dice cinta para el cabello. Esta cinta es elaborada con lana, algodón o seda. Puede tratarse de simples cordones o de vistosas cintas em, bordadas. En ciertos pueblos, como en Totonicapán, las cintas terminan en enormes y atractivas borlas de seda en forma de pelota. En Santiago Atitlán, las ancianas usan una gran cinta roja y angosta enrollada en la cabeza a modo de jalo. Entonces, vean otra pieza más complementaria del traje femenino, pero ahorita vamos a ver el traje masculino, sí es bastante pobre y solo algunos pueblos conservan aún eh, un traje masculino autóctono.
Las partes del vestuario masculino son el pantalón, la camisa, la faja, la faldilla o rodillera de lana que la amarra a la cintura y cae sobre el pantalón como protector del mismo. Además, está el sute, pañuelo o lienzo que se usa para cubrir la cabeza. Algunos hombres lo lucen debajo del sombrero, aunque ya no se acostumbra en todos los pueblos. En muchas comunidades los varones emplean el cotón o chaqueta, que es similar al saco occidental, pero más corto. De acuerdo con la especialista Carmen, los ichiles de Nevaj, Chajul y Cotal usan chaqueta de lana roja con una pequeña línea negra adornada con trencilla de lana y solapas de tela de algodón negro. Los hombres de Momostenango, Totonicapán, Cobán y otros pueblos llevan llevan chaquetas azul marino de corte europeo. Según investigaciones de AVI, las funciones de muchas prendas varían según el estatus, la afiliación grupal y la religión de su que se trate. En el traje masculino, donde mejor se aprecia la influencia europea, en cambio, el análisis de acuerdo al femenino indica que la forma de elaboración y el estilo de las prendas ha variado poco desde el periodo prehispánico. Por supuesto, todas estas piezas adquieren diferentes colores en diferentes nombres, perdón, en los idiomas mayas. Entonces, aquí vemos que en el caso, se da cuenta, del traje masculino ya es como más moderno, ¿verdad? Ya se fue modificando, pero si buscamos en realidad un traje indígena masculino, pues emplean la faldilla, ¿verdad? No es pantalón. Y les puse el ejemplo claro, por ejemplo, en Chichicastenango todavía usan los hombres una especie como de short, que no es un pantalón largo, sino es una especie de short o bermuda, y sobre este utilizan una especie como de delantal o faldón que les protege la parte frontal de las piernas, ¿verdad? Entonces, esto es como parte de los trajes pasados, pero como les digo, conforme fue pasando el tiempo, los hombres pues dejaron de emplear o utilizar un traje típico como tal, implementando las nuevas modas que trajeron por su parte los europeos, y por eso vemos que hay dos tipos de telares, el de origen prehispánico y el de origen español, y ahí empezó toda la modernización del traje indígena en Guatemala. Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 1, y aquí habla, dice tintes y formas decorativas. Con el paso de los años, la historia nos cuenta que utilizaron algunos animales y plantas para poder teñir sus telas, ¿verdad? O los hilos que ellos iban elaborando. Y uno de ellos, pues, es la cochinilla, entre algunos vegetales, como por ejemplo, la remolacha, que también ellos emplearon estas técnicas naturales para conseguir tintes o colores y así teñir sus fibras, ¿verdad? Entonces, eso es el último punto que habla de esta guía. Y pues este es el material con el cual ustedes se van a poder apoyar. Recuerden que esta es la guía de estudio número 1 y seguiremos hablando en las próximas guías de las diferentes formas artísticas y artesanales que hay en Guatemala. Así que con esto concluimos esta clase.